saludamos en esta mañana, gracia y paz a todos. Dios es bueno, Dios es fiel, Él es nuestro Padre, confiamos en Él y dependemos de Él. Estamos en una serie de enseñanza hablando de cómo el Señor libera a su pueblo y lo preserva de todo desenfreno, de todo libertinaje. Le da el recurso del amor, le da el recurso del Espíritu Santo, de la oración, amén, en el Espíritu, y sobre todo en lo que hemos estado enfatizando las últimas semanas, de el amor. Y estamos hablando de los peligros de no permanecer en el amor de Cristo. Y ya vimos que ese peligro es amar al mundo. Amén. Gálatas capítulo 6, verso 14 y verso 15. Estuvimos hablando sobre el poder que vence al mundo. Y ese poder es la cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Leemos el texto base que trabajamos la semana pasada. Perdón. Dice la Escritura: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están conmigo? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. En la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje bíblico dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados. Amén. Un poco más claro y más específico esta versión. ¿Cuál es el contexto de este pasaje acá en Gálatas? Pablo estaba llamando la atención de esta iglesia que se estaba deslizando de la fe. Se estaba apartando de la fe en Cristo, de la fe en la obra de Cristo, estaba dejando de depender de Cristo como Señor. Y estos creyentes que eran cristianos judíos, pero que estaban en esa región, ya tenían la cultura judaizante, venían del sistema religioso, conocían los ritos, el templo, los sacrificios, la ley de Moisés, y el evangelio de Jesucristo que se le presentó dice Pablo en los primeros capítulos de Gálatas, que él le presentó claramente a Cristo, dando a entender que Cristo había sido el cumplimiento de la ley, que Cristo había sido el fin de la ley, que Cristo había sido quien había cumplido y representaba, y que en él se había manifestado todo el significado de los sacrificios, de los ritos, y que ahora ellos debían de depender solo de Cristo. ¿Están conmigo? Entonces, esa iglesia normalmente en ese tiempo estaba bajo mucha presión de los mismos judíos. Pablo mismo fue perseguido, y todo judío que se hacía cristiano, eso conllevaba una persecución tan primeramente y más intensamente de su mismo pueblo, de su misma gente, de la secta o del movimiento en lo cual ellos pertenecían, o a la religión que ellos pertenecían, que era el judaísmo, que era que practicaba todos los ritos de la ley, y veían el templo como prácticamente un dios, era su centro de adoración, veían los ritos porque así lo veían la ley, pero no podían ver a Cristo. Podían ver la ley, pero ellos, la mayoría de los judíos de la época en que Pablo escribía a los Gálatas, a estos cristianos de Galacia, no habían podido ver a Cristo. Y esto es una buena oración, que nosotros, aparte de la ley, aparte de los ritos, aparte de los mandamientos, podamos ver más a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados por los ritos. ¿Y cuál era el peligro? Estaban volviendo o queriendo volver a la antigua
a los antiguos ritos, a eso de lo que el apóstol se refiere al siglo, a este siglo malo. ¿A qué se refería? Lo dijimos, creo que fue en una de las predicaciones anteriores, que este siglo malo se refería al mundo religioso, y la expresión griega es aion, o mundo religioso. Recuerden que estamos hablando del mundo, y el mundo tiene lo que lo define como un sistema organizado de cosas contra Dios. Amén. Gente que organiza un sistema de cosas para hacer cosas, tener una filosofía, tener un pensamiento y tener una forma de vida contra Cristo, contra Dios. Así que aunque está el mundo mundanal, valga la redundancia, o secular o impío que no conoce a Cristo, también está el mundo religioso. Como decía algún dicho popular, cada cabeza es un mundo, ¿verdad que sí? Entonces cada uno de estos sistemas representaba un mundo o un sistema operativo de cosas organizadas con el fin de ir contra Cristo, contra Dios y contra su verdad. Esto es lo que Pablo está combatiendo en Gálatas. Este movimiento o esta filosofía mundana, pero en el área religiosa, en que los creyentes estaban pasando y estaban siendo tentados a volver a la ley, a volver al mundo de los rituales, a volver al mundo de la obra de la carne o depender de la obra de la ley y volver a depender de su obra y de su habilidad, de su capacidad, de su propia justicia. Y Pablo en ese contexto, tratándolo de volver a Cristo, es que Pablo le dice, lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque había muchas personas que se habían infiltrado en la iglesia, que eran grandes maestros de la ley, que estaban sacando la mentalidad de los creyentes para convencerlos que al que estaba Cristo, ellos necesitaban algo más. Necesitaban la ley, necesitaban los ritos, necesitaban dejar de comer cerdo, necesitaban vestirse de cierta manera, necesitaban guardar el sábado, necesitaban seguir en el rito del templo. Diga conmigo, el rito caducó. Todo tipo de rito, Cristo, y cuando fue crucificado, y por eso hablamos de la cruz de Cristo, ese mundo, no solamente el mundo como pecaminoso, sino también el mundo religioso, anticristo, antigracia, también el Señor terminó, cuando Él murió para ese sistema. Nosotros poníamos un ejemplo la semana anterior y quiero repetirlo, cómo es que nosotros, que alguien sale del mundo, porque hablamos de el poder que vence al mundo y hablamos de la cruz, pero cuando decimos cruz, lo que estamos refiriéndonos es a la muerte de Cristo. Amén. Así que dijimos y volvemos y reiteramos que la manera físicamente de una persona salir de este mundo natural es por medio de la muerte. La manera en que entra es por medio de nacimiento, por la manera en que sale es por medio de la muerte. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que cuando alguien muere, murió para ese mundo, pero también para ese mundo esa persona murió. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Por medio de la muerte de Cristo, en el cual fuimos incluidos, amén, los creyentes, hemos muerto al mundo. Y por eso es que él dice, lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo no solo nos liberó del pecado, de la muerte y de la maldición de la ley, sino que también nos liberó, si entendemos este principio, del poder del mundo. Es por medio de la muerte de Cristo o dejar que la cruz de Cristo opere en nosotros es que vamos a poder morir al mundo. ¿Y qué significa esa expresión de manera sencilla? A que el mundo deje de ejercer su control, su dominio sobre nuestros pensamientos. Dígase el mundo secular por medio de las formas de vida, la ansiedad de la vida natural, o sea el mundo religioso por medio del legalismo, el legalismo y las propias obras humanas y naturales. Diga conmigo, la muerte de Cristo también me liberó del poder del mundo. Y decíamos que el mundo no ha desaparecido, no, el que desapareció fue el que estaba en el mundo, el que dependía del mundo, diga, el pecador. En la cruz de Cristo el Señor resolvió
dos problemas. Resolvió el problema del pecado y resolvió el problema del pecador. No solo nos perdonó los pecados, sino que eliminó al pecador. Y decíamos y reiteramos en forma de resumen que allí en la cruz, allí el Señor en su muerte crucificó al mundano, al egoísta, al narcisista, a ese hombre perverso que ama las cosas del mundo, que prefiere las cosas del mundo. Objetivamente, Cristo lo crucificó en su muerte. ¿Alguien dice amén? Este es el poder de la muerte. Diga conmigo, revelación de la muerte de Cristo. Así que cuando entiendo lo que pasó en la cruz es nuestra liberación. Reiteramos, no solo del poder del pecado, porque nos perdonó por su sangre, pero que también nos liberó de ese viejo hombre, como dice Romanos 6, que el viejo hombre, diga, el viejo hombre, ¿quién es ese viejo hombre? Es el quién, diga, el mundano. El que ama el mundo, las cosas del mundo, el que se deleita en la carne, en los placeres de los ojos, en la vanagloria de la vida. Objetivamente Cristo resolvió, porque ese viejo hombre es irredento, no se arrepiente, no hay esperanza. Por eso fue que lo llevó a la cruz. ¿Alguien dice amén? Entender esto y aceptar esto nos va a liberar del poder del mundo, del poder de la influencia del mundo. Aunque nos quiera seducir, el vivir con la conciencia de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, nos va a mantener alineados, nos va a mantener más conscientes para no ser arrastrado ni seducido por las influencias del mundo que están basadas en nuestras necesidades. La semana anterior hablábamos de todo lo que conlleva el mundo, cómo se creó el mundo, cómo se formó. Para allá no voy otra vez, amén. Pero es bueno saber que las cosas del mundo tienen que ver con nuestras necesidades, con nuestra protección y con nuestras necesidades, en el sentido de que buscamos cómo satisfacer nuestras necesidades, ¿verdad que sí? Buscamos placer y buscamos protección. Todo eso el hombre lo tenía en el huerto del Edén, pero cuando se desligó de Dios, el hombre cayó en carencia de todo esto, de provisión, de protección y de gozo, de placer, de un placer sano. Ahora el mundo, ¿qué es lo que hace? Te creó un sistema anti Dios, anticristo, que te provee sustento, que te provee placer y que te provee protección separado de Dios. Así que el hombre separado de Dios es que crea su mundo, pero también te provee, como el contexto de Gálatas, un sistema religioso para tú buscar seguridad y apaciguar la conciencia, ¿verdad? De ser menos malo o menos malo que el otro, pero sabemos que nuestra medida es Cristo. Amén. Y sabemos que aún la justicia, la santidad, la pureza y todo lo que tiene que ver con las cosas santas no proceden del hombre, porque todo lo que procede del hombre, por puro que sea, es inmundicia. Dios no lo recibe. Es lo que procede de Cristo, lo que procede de su vida en nosotros, es lo que Dios acepta como bueno, puro, santo y verdadero. Es lo que es Cristo en nosotros, haciendo su obra. Así que el llamado de Dios a través de Pablo en Gálatas es de que la iglesia sea consciente que a todo esos ritos, esa forma vieja de vida, de ese mundo legalista, dependiente de apariencia, dependiente de ritos, dependiente del templo, dependiente de un sacerdocio terrenal, ese sistema fue culminado y abolido por el sumo sacerdote, está sentado en los cielos ejerciendo por nosotros. Amén. Así que el Señor nos dé entendimiento de esto y que toda mancha, como hablábamos, creo que fue en la clase anoche, toda mancha en nuestros ojos, todo lo que esté opacando nuestra visión, que no nos deja ver a Cristo, porque vemos más lo que nos enseñaron, la religiosidad, los ritos, las formas de ciertas iglesias, de ciertos movimientos, de ciertas teologías, de ciertos criterios de hombre, pero que no tienen nada que ver ni con Cristo
Cristo ni con su evangelio, que ese velo religioso sea rasgado en nosotros y que nosotros podamos declarar esta palabra. No dependo de ritos, no dependo de hombre, no dependo de la aprobación carnal de hombre, no dependo de formas humanas, dependo de quien murió por mí, de quien me amó y murió por mí, de su obra. Su obra es suficiente. Alguien dice amén. Lejos esté de nosotros gloriarnos de que ahora no nos ponemos tal cosa y nos ponemos otra, o de que ahora antes hacíamos una cosa y que ahora hacemos otra. Toda la piedad que usted puede ejercer, todo lo bueno que podamos hacer, no es porque nosotros éramos buenos, sino porque el bueno se impartió en nosotros, porque el santo se impartió en nosotros, y es Él que nos empodera y es Él que nos va a librar del poder manipulador del mundo. El llamado del Señor es a depender de su cruz y también de su vida. El mundo tiene que saber que usted murió a Él. Y cuando alguien está muerto al mundo, el sistema no lo puede manipular. La falta de dinero, como bien se oraba, el amor al dinero, el amor al placer, el amor al tener, las ambiciones no lo pueden dominar. Está enfocado en Cristo, en su gloria, haciendo riquezas en los cielos, donde el ladrón no hurta ni la polilla corroe. Esa es su inversión de vida. Allí está su energía, allí está su pasión. Alguien dice amén a lo que estoy tratando de comunicar. Diga conmigo: Cristo es mi gloria. La mejor manera del Señor liberarnos no la pudo haber tenido. Él tuvo la idea perfecta: eliminar al pecador y impartirnos al santo. Ese santo no se deleita en las cosas del mundo. Lo hemos hablado, cómo Cristo se negó a vivir, cómo las tinieblas le ofrecieron al mundo: póstrate, adórame, te voy a dar todo si me adora. Eso sigue siendo la propuesta hacia la iglesia. Al hijo corporativo se le ofreció a Adán. Adán y Eva cayeron, se le ofreció a Jesús, pero Jesús venció al mundo por medio de la cruz. Por medio de la cruz, no solamente cuando fue la cruz precisa y puntual en el Calvario, sino desde toda su vida, 33 años y medio caminando y viviendo en completa obediencia al Padre, en negación al mundo. Cuando comenzó su ministerio, la gente quería que Él estuviera en todos los lados y que hiciera toda clase de milagros, y los hermanos les decían: tú no quieres hacer milagros, tú no te quieres hacer famoso, tú no quieres exhibirte, que la gente sepa que tú tienes poder. Ven, le dijeron cuando iba hacia la boda de Caná, y el Señor le dijo: vayan ustedes, su tiempo siempre está pronto, el mío aún no. ¿Me doy a entender? ¿Qué está diciendo? Me muevo por la dirección del Padre, voy donde el Padre me guía. El mundo y su popularidad no tienen poder sobre mí. No necesito la popularidad, ni la aprobación, ni el aplauso, ni ser conocido en el mundo, porque he sido conocido por el Padre. Y Pablo lo dice: todo lo desecho, todo lo considero como basura, con tal de conocer a aquel que me amó. ¿Alguien dice amén? Así que nada de las propuestas del mundo que nos hace para que nosotros nos desviemos buscando sustento. El mundo quiere, y ese es parte de su sistema desde el principio de Génesis, desviar al hombre después que el hombre cayó en pecado, en muerte. Se creó el mundo después de la caída con la primera ciudad mundana que se levantó. Fue la ciudad de Not, un hijo de Caín. En Caín inicia la existencia del mundo como sistema antidios. Caín salió de la presencia de Dios y se fue de la presencia de Dios con una marca en su frente, pero sin Dios edificó una ciudad. Sus descendientes edificaron una ciudad. Después
sus descendientes edificaron más ciudades, y Lamec dice que tuvo hijos, y de los hijos de Lamec ahí se levantó uno que era diestro en alma, otro que era diestro en el arte, que hizo instrumentos musicales, y uno que era diestro haciendo negocio y labrando la tierra. Estos eran los tres sistemas, son las tres cosas que el sistema mundano anticristo usa para seducirnos y atraparnos. ¿Qué necesita el hombre? Diga sustento. ¿Qué también necesita el hombre? Protección. ¿Qué también necesita el hombre? Placer. Necesita también diversión. Es la palabra que podemos usar humanamente. Todo eso lo teníamos. Adán lo tenía en Dios antes de pecar, pero lo perdió. Y cuando lo perdió, lo inventó. Y ahí es donde está la esencia del mundo. En todo lo que el hombre ha hecho, ha inventado, ha sistematizado para usurpar a Dios y para encarcelar, oprimir y manipular al hombre. Y todo estos sistemas anticristo, y viendo una sombra en lo que fue Babilonia, por ejemplo, y en lo que fue Egipto. ¿Qué hizo Egipto con el pueblo del Señor? Lo esclavizó, ¿sí o no? Lo puso a trabajar en demasía, lo hizo esclavo por 430 años. Egipto representa, y eso usted lo sabe por demás, que representa el mundo. Y allí estaba el pueblo de Dios, en los descendientes de Abraham con promesa. Incluso Cristo, según la carne, el Hijo de Dios vendría a través de ellos. Allí estaba un pueblo con promesa, un pueblo marcado por Dios, bendecido por Dios. En ese momento, en ese tiempo estaban como oprimido, hasta que el Señor descendió para liberarlo. Gloria a Dios por Jesucristo, que ha descendido y ha ascendido y se ha impartido para liberarnos del mundo. Es muy triste, siendo hijo de Dios, estar esclavizado por un sistema egipcio, por un sistema mundano. ¿Por qué? Por la necesidad, o por el placer, o por el vivir en egoísmo, o vivir en religiosidad. Diga conmigo: gracias, Señor, por la cruz. Vuelvo y leo lo que dice Pablo en Gálatas 6:14. Lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ella es nuestra gloria, porque allí nos libertó del pecado, de la muerte, del poder de Satanás y del poder condenatorio de la ley, pero también nos liberó del poder del mundo. La parte B de este texto dice que se gloría en Cristo, y dice el apóstol: por quien el mundo, por esa cruz de Jesucristo, me es crucificado y yo al mundo. Así que cuando un creyente vive con esta conciencia, sabe que está muerto para el mundo, y el mundo debe, con todo lo que eso representa, estar muerto para él. El mundo no son cosas aparentes. El mundo es un sistema, tiene su filosofía, tiene su gobernante. La Biblia dice en Efesios 2, vamos a Efesios 2 para que refresquemos un poco la memoria y veamos lo que el apóstol Pablo dice en Efesios 2 referente a este mundo anticristo y cómo el Señor nos liberó. En Efesios 2 capítulo 2 verso 1 dice, hablando de la obra del Señor en nosotros: y Él os dio vida. ¿Qué nos dio? A vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dígame cómo dice su Biblia, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Comparemos lo que dice el apóstol en 1 Corintios capítulo 2 verso 12 referente a los hijos, referente a los que creemos a Cristo. Allí habla de unas personas que le llama Pablo los hijos de desobediencia, los cuales están bajo el control de ese espíritu, de un espíritu. Y Pablo lo aclara aquí en 1 Corintios capítulo 2 verso 12. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Y nosotros, los hijos de Dios, ¿alguien está aquí?
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. El espíritu que proviene de Dios, el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, ese es el espíritu que hemos recibido, no el espíritu del mundo. Y lo dice otra vez: y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y en otro pasaje dice que este espíritu del mundo produce esclavitud, produce opresión, mas el espíritu de Dios produce libertad. El Señor es el espíritu, y a donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que la iglesia ha sido liberada del espíritu del mundo. Es algo espiritual. Es un poder seductor que nos trata de manipular, de seducir, de capturar nuestro tiempo, nuestra atención, nuestro espacio. Eso lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, porque ese es un sistema manipulador para el cual la iglesia tiene que hacerle frente con intencionalidad, velando en oración, estando pendiente de obedecer al Señor en lo que corresponde y tiene que ver la práctica de la piedad. Amén. Así que el apóstol dice: no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en temor. Hemos recibido el espíritu que procede de Dios. Y en Efesios nos acaba de decir que ese espíritu del mundo opera en los hijos de desobediencia. Pero nosotros no somos eso, somos del primer grupo. Somos de aquellos que estábamos muertos y hemos recibido vida. ¿Alguien dice amén? Somos de aquel grupo del verso 2 que dice que anduvo en otro tiempo. Diga, en otro tiempo. Y que andaba como, diga, siguiendo la corriente. Siguiendo la corriente o arrastrado por la corriente del mundo, del tener, del placer, de la preeminencia, del reconocimiento humano, buscando sustento, buscando placer y buscando protección fuera de Dios. Esta es la corriente que nos incita a creer que estamos bien sin Dios, que no necesitamos la guianza de Dios, que no necesitamos la protección de Dios, porque ya nosotros, algunos dirán, ¿verdad? Gracias a Dios aquí, por lo menos creo que nadie tiene pistola, pero algunos confían en la seguridad de su pistola, en la seguridad, en sus guardaespaldas. Algunos confían en su dinero, algunos creen en su dinero, es su protección. Te podrá proteger de alguna necesidad en la tierra, pero no te puede proteger de la condenación del alma, no te puede justificar. Solo Cristo justifica, solo Cristo salva, solo Cristo da vida eterna, solo Cristo da protección también espiritual. Amén. Mucha gente con grande dinero, con gran cantidad de dinero y con poderosos guardaespaldas y armados hasta los dientes, como decimos los dominicanos, lo han matado de alguna manera o de otra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos han puesto toda su seguridad, tal vez algunos han puesto toda su seguridad y toda su confianza en la protección humana, que es lo que el mundo ofrece, y cuando el hombre la tiene se siente superior a los demás. Vive en orgullo, vive en arrogancia, vive aplastando, vive mirando a los demás por encima del hombro cuando lo tiene. ¿Por qué? Porque no es pecado tener dinero. El problema es el amor al dinero. Así que muchos hijos de Dios pueden tener posesiones, pero esas posesiones las deben de rendir al gobierno de Cristo. Rendir y saber que todo lo que tienen es para la gloria de Dios. Diga conmigo: recibí vida para no dejarme arrastrar. Amén. Entonces está el mundo, que es un poder que está organizado en un sistema de hombres impíos, de asuntos anticristo o antiespiritual, cosas naturales, pero que están organizadas con la intención de poseernos y capturarnos y tenernos. Pero cuando tenemos la vida, por esa vida de Cristo, podemos vencer ese sistema. Amén. Entonces está el mundo como sistema, pero también el mundo tiene sus corrientes. Diga, corriente. Es una influencia espiritual basada en filosofía, en una forma de pensamiento, en una forma de vida, en formas de creencia, en mentalidades que se impregnan, que vienen desde nuestras casas
paternas o maternas que nos enseñan cierta cultura a nivel de la religión, a nivel del trato con la gente, a nivel de nuestro vínculo. Hay muchas cosas que son anti Dios, anticristo, que chocan con la palabra y tenemos que filtrarla. ¿Alguien me dice amén si me comprende? ¿Por qué? Porque son corrientes. ¿Qué es lo que hace una corriente? Arrastra, te lleva. Tú te veas la persona es controlada, el objeto es llevado, ¿verdad? Sin rumbo, pero Dios proveyó en Cristo algo para darnos seguridad. Diga conmigo, se llama esperanza y fe. En Hebreos capítulo, busca Hebreo por favor, lee el capítulo preciso ahora, para que veamos lo que Dios nos proveyó para no ser arrastrado por la corriente de este mundo. Hebreos capítulo 6, verso 19. El mundo tiene su sistema, sus diseños, pero el Señor también tiene no solo un sistema, sino que tiene su vida impartida en sus hijos para poder contrarrestar las cosas que son del mundo. Y lo hemos hablado antes. El apóstol Juan dijo en primera de Juan que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hebreos acá lo confirma el apóstol que escribe Hebreo en el capítulo 6, verso 18. Vamos a leer, dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido, dice esta versión, para asirnos o agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. ¿De qué? Del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. No nos vamos a meter a hablar del orden de Melquisedec porque duraríamos acá toda la tarde, pero quiero que pongan su atención en el verso 19, donde dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿De qué está hablando? De la esperanza en Cristo. Amén. Todo el contexto que el escritor de Hebreo está hablando antes de llegar a este verso, le está también hablando parecido a lo que le dijo a la gente de Galacia. Estas personas también querían ser afirmadas en la fe, porque también estaban el mismo peligro que tenían los de Galacia, los creyentes de Galacia, estaban también sufriendo y estaban expuestos estos creyentes a quien se le escribe la carta de los hebreos. ¿Cuál era el peligro? Ser seducido para que volvieran al judaísmo, a la religión, al antiguo sistema que ya en la cual ya no había vida, el cual ya había caducado y había sido cumplido y llevado a su término en Cristo. Así que los hebreos estaban en la misma de los Gálatas, pero Pablo le dice y comienza a hablarle de Cristo, de su obra, de su superioridad, de la eficiencia y la eficacia de su sacrificio, el cual es suficiente para redimirnos, perdonarnos y darnos comunión con el Padre. Amén. Así que Pablo le está enseñando todo esto. Digo Pablo, ¿verdad? El escritor de Hebreo, que se cree que fue Pablo, le está enseñando sobre esto y llega al punto que dice que esta confianza en Cristo es lo que va a anclar nuestra alma. ¿Qué es un ancla? Un ancla es una pieza grande, gigante, que ayuda a los barcos a mantenerse en puerto, a no ser arrastrado ni por el viento ni por la corriente de los mares. Amén. Así que cuando un barco atraca, como dice, ¿verdad? Que es que llega al puerto, no importa, el barco no simplemente se puede parar ahí. Ahí está el ancla atada a cadenas grandes, gigantes, fuertes, y esta pieza de hierro normalmente, grande también, está asegurando el barco para que no se mueva de la orilla, para que se quede firme. Amén.
Y es Cristo, el Señor, Él mismo es el ancla de nuestra alma. Él es que le va a dar seguridad a nuestras almas. ¿Para qué? Para que lo que dice Efesios, ¿verdad? Mi esposo me trae para que usted más o menos vea. Esto es un ancla. Bueno, yo lo vi de otra forma para los barcos, ¿verdad? El asunto es que esto se asegura de alguna manera en los puertos, le crean algo para que el barco no se mueva. Entonces, esto es simplemente un símil o un ejemplo de lo que el Señor, cómo es nuestra confianza en el Señor, cómo opera nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. ¿Cuál es el efecto de la fe en Cristo para nuestra alma? Diga, el efecto de la fe. ¿De la fe en quién? En Cristo, en su obra y de nuestra esperanza y dependencia de lo que Él ha hecho. El efecto de eso es que nos va a dar firmeza, nos va a dar seguridad. El mundo tiene su sistema y su corriente y sus vientos, pero Cristo nos ha provisto en Él mismo un ancla segura para nuestra alma, para que nuestro barco o el barco de nuestras almas, de nuestra mente, no naufrague en todo este mar corrupto de perversidad, de inmoralidad y de engaño. ¿Alguien dice amén? Nosotros tenemos un ancla firme. Esta ancla es nuestra fe y confianza en Cristo. Cristo es suficiente, superior a Moisés, superior a Josué, superior a los ángeles, superior a los ritos y al templo de la ley, superior a las obras buenas que podamos hacer para apaciguar nuestra conciencia. Pero Cristo es superior. Diga, Cristo es superior. Y Él es suficiente para mantener nuestra alma salva de la corriente. Aquí habla en una fe tremenda el apóstol en Efesios, porque dice, en otro tiempo, ustedes vivían así. ¿Y cómo vive un alma que no está anclada? Efesios 2. Vuelve ya un momentico, por favor. Ahí mismo, al ladito, usted está ahí. Este hebreo, antes, un poquito antes, vuelvo para atrás, en Efesios 2. Y es bueno preguntarse, ¿cómo vive un alma que no está anclada? El apóstol dice cómo vivíamos, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, en el que ahora operan los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos, porque se oiga duro, ¿cuándo? Vamos, dígalo con fe. En otro tiempo, cuando estábamos sin esperanza, amén. En los cuales vivíamos en otro tiempo. ¿Cómo vivíamos en ese tiempo? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El verso 3 responde a la pregunta, ¿cómo vive un alma que no está anclada, que no está dependiendo de Cristo y de su vida? ¿Cómo vivíamos antes? Estábamos siendo controlados y arrastrados por la corriente de este mundo que conlleva los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y haciendo la voluntad de los pensamientos. Un hijo de Dios no puede vivir simplemente por medio de lo que piensa, hablando naturalmente. Hay muchas cosas que usted cree, que usted piensa, a lo que usted se aferra, que cuando lo filtra por la verdad de Dios no pasa. Así que todos esos criterios, filosofías, creencias, percepciones, ideas, enseñanza, no importa que haya sido el Papa que te la haya enseñado, o haya sido el presidente que sea, o haya sido, nadie es más grande que Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. Él la compró con su propia sangre. Y nosotros nos aferramos más a la enseñanza de un hombre que me dijo que ponerme un pantalón era pecado, que me dijo que porque soltarme el pelo será del diablo, que todas esas cosas, y nos aferramos a enseñanza, o comer, como es el caso de los judíos, comer cerdo es pecado, o hacer tal cosa es pecado. Pero cuando tú lo
filtra por la verdad del nuevo pacto, nada de eso tiene que ver con la salvación, ni con Cristo, ni con el evangelio. Pero nos aferramos porque me lo enseñó mi abuelo, eso me lo enseñó mi primer pastor, eso me lo enseñó mi primer sacerdote. Y todas estas creencias que son anti Dios, anti Cristo, anti evangelio de la gracia, anti nuevo pacto, tienen que ser sacada de nuestra vida, sacada de nuestra mente, abolida de nuestros pensamientos para poder vivir en una gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén. En otro tiempo vivíamos por la corriente y dejámonos arrastrar los deseos de nuestras carnes y haciendo los deseos de nuestros pensamientos. Así vive una persona que no tiene su alma anclada y confiada en Cristo. Lo que piensa, cree que si lo pensó, fue Dios. Eso tiene que ser así. ¿Me doy a entender? Hay personas que le dan, que canonizan sus pensamientos, que ellos creen que ellos no pueden cometer errores. No, que yo lo pensé y que yo sé que fue así. Yo siento que es así. Pero lo que está pensando y lo que está creyendo es totalmente divisionista, totalmente contrario a Cristo, contrario a la verdad, contrario a la benignidad, contrario al amor, contrario a la paz. Pero si lo pensó, mire que yo no me equivoco, mi hermano, mire. Yo no me equivoco, mire, yo soy una mujer, yo soy un hombre, mire, que a donde pongo el ojo pongo la bala. Ellos creen que su pensamiento y su creencia y su criterio y sus ideas son Dios. Es que yo lo sentí, es que me miró, que no me saludó. Eso fue por algo y que yo sé que fue por algo. Diga el que está a tu lado, ¿que fue por qué? ¿Qué tanta filosofía? ¿Qué tanta ideología? ¿Qué tanta confianza tú le tienes a tu mente? Diga el que está a tu lado, pues tú tienes una confianza terrible a tu mente. Una confianza terrible a tu mente, más que en Dios. Y es que lo aprendí hace muchos años por medio del pastor que escribe Una vida con propósito, Rick Warren, que él desea una enseñanza, porque tú lo piensas, no es verdad. Pero nosotros pensamos, si lo pensamos, tiene que ser verdad. Y pues de ahí dice el apóstol Santiago que del alma y de los pensamientos y del alma adulterada por el sistema del mundo, por la obra de la carne, de donde salen los pleitos y la contienda. Santiago, ¿de dónde que salen los pleitos? ¿De dónde que sale su contienda? ¿De dónde que sale toda su forma de vida, que se viven mordiendo uno con otro y se viven peleando uno con otro y agarrando y queriéndose destruir uno con otro? Está hablando de una iglesia cristiana. Santiago 1 le está diciendo, pero ¿de dónde que sale? De su alma, yo diría, conforme al contexto de lo que estamos hablando hoy, no anclada. De un alma que no está anclada en la fe ni en el amor de Cristo, sino que sigue bajo el gobierno del mundo y los principios del mundo, con la corriente de la carne, los deseos de la carne y haciendo los deseos de su mente, siguiendo su mente. Cuidado con seguir tu mente. Si tu mente no ha sido absorbida por la mente de Cristo, tú vas a poder discernir cuándo es Cristo. Cristo siempre piensa en pro del amor, de la unidad, de la fe. Cristo no está con espíritu de sospecha. ¿Estás conmigo? Y que lo estoy sospechando, me está hueliendo, hay algo raro. Diga el que está a tu lado, renuncia al espíritu de sospecha. No. Entonces hay gente que vive con una sospecha, con una predisposición y esperando como que algo malo suceda y precaviendo y viendo allá con una visión carnal. Y de esa visión, esa forma de ver las cosas, ¿de dónde que le evalúan? Diga conmigo, siguiendo sus pensamientos. El que no tiene un alma anclada en Cristo vive lo contrario a lo que debería vivir como hijo de Dios. Y dice que esa persona que sigue en la corriente andan en los deseos de la carne, en los deseos haciendo los deseos y la voluntad de la carne. Pero lo que más me llama la atención dice que siguen los pensamientos, haciendo la voluntad de los pensamientos. ¿Haciendo qué? No solo la obra de la carne, sino haciendo la voluntad de la mente. Rendimos nuestro pensamiento a Cristo. Alguien diga un amén, por favor. Rendimos nuestros pensamientos ¿a quién? A Cristo. Para que la vida y la verdad, en esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto. Si algo es digno de alabar, si algo es honorable, pensemos en esto. Fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses. Dice amén. Gobierno sobre la mente por medio de la vida, para que el mundo, con sus deseos, con sus sospechas, con sus principios,
para que nosotros que venimos de un mundo, de una familia que nos creó un mundo propio, que venimos también de un sistema religioso que nos enseñó a ser perspicaz, sospechar y a desconfiar de todo el vivo, que eso sea absorbido por el amor de Cristo, que todo lo cree, que es puro, que es fiel, que es santo. Dice Pablo, ustedes han recibido la vida, ustedes andaban antes así, pero ya no más. Diga conmigo, ya no más. Por la gracia hemos sido salvos y por la gracia hemos recibido vida. ¿Para qué? Para no seguir andando como andábamos antes. ¿Cuál es el problema del mundano? Que es cristiano, pero vive como mundano. ¿Y cómo vive un mundano? O un alma que no está anclada, vive en los deseos de su carne, la vanagloria de la vida, siguiendo la voluntad de su carne. Eso sería un buen dominicano, haciendo lo que les da la gana. ¿Está conmigo? Eso no es lo que significa haciendo la voluntad de la carne. Haciendo lo que el alma quiere. Yo hago lo que yo quiero, cuando quiero y con quien quiero. Nunca nadie ha dicho así, gloria a Dios. Estoy en la iglesia más santa de toda la República Dominicana. A mí nadie me obliga, a mí nadie me manipula, a mí nadie me tiene que mandar. Hay gente que dice con mucho orgullo, mira, yo trato de hacer las cosas bien porque a mí no me gusta que me manden. Y creen que están hablando de que porque ellos lo que están hablando desde el orgullo. Porque no les gusta estar bajo sujeción, no les gusta estar bajo autoridad, no les gusta que le tracen línea. Y eso es un alma rebelde, es un alma fuera del gobierno, pero que nos dieron la vida para expresar todo lo contrario. Porque ese sistema de vivir pertenece al mundo. El mundo tiene su sistema y sus maneras de expresar y de vivir. ¿Cómo? Siguiendo los deseos de la carne, que es, nosotros muchas veces nos concentramos en los pecados más obvios de Gálatas capítulo 5, verso 16, pero allí habla también de la contienda, habla del celo, diga conmigo, deseos de la carne. Un alma no anclada, no dependiente de Cristo, vive un alma mundana. Vive en qué, dígame otra vez, dígame usted, en los deseos de la carne. Y como estamos en Gálatas, ahí mismo vamos a aprovechar para identificar los deseos de los deseos de la carne, porque el fruto es del Espíritu. Gálatas, las obras, sí, gracias. Las obras de la carne, que es igual, Pablo lo llama en Efesios, los deseos. Dice el verso 16 de Gálatas, ¿verdad que sí? Hay una exhortación a la iglesia y le sigue diciendo, digo pues, andad en el espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis. Llegaron al verso 16. Los deseos ¿de qué? Los deseos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados, esta es nuestra salvación. Por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son, verso 19, las obras de la carne, adulterio. Muchos dirán, yo no estoy ahí. Fornicación. Otros dirán, yo no, yo estoy una mujer casada, un hombre casado. Inmundicia. Ya comenzamos porque eso tiene mucho de dónde cortar. Inmundicias. Inmundicia. ¿Qué más? Lascivia. Idolatría. Sabemos que no solamente adorar a un santo, sino que nosotros no podemos hasta nosotros mismos idolatrar, adorar. También está la hechicería, que significa manipulación. Diga, manipulación. Enemistades. Va cortando como más profundo. El cincel. Pleitos. ¿Qué más? Celos. Iras. Contienda. Disensiones. Herejías. ¿Qué más? Envidias. Homicidios. Borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, dice Pablo en Romanos, sino que consiste en justicia, paz y gozo? Pero una gente que vive sin un alma anclada, fija, firme en la fe y en la obra de Cristo, es un alma que está siendo llevada por la corriente de este mundo, que implica que está bajo el gobierno de las obras o los deseos de la carne, que están todas estas características acá.
como las enemistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la envidia, la borrachera. Diga conmigo, el que está en esas prácticas, aunque sea cristiano, aunque haya sido perdonado y regenerado, no puede disfrutar la herencia. Porque ¿por qué no hicieron hijos? Para que nosotros fuéramos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todas las cosas celestiales. ¿Alguien dice amén? Y de toda su vida y de Dios mismo es nuestra herencia. Así que el reino de Dios es nuestra herencia. Amén. Jesús lo dijo en los días de su carne. No se preocupen, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros un reino. Un reino. Un reino que está basado en ¿qué? Dígame usted, ¿se sabe el texto? Justicia, paz y gozo. Pero cuando una gente está en contienda, tiene paz. Cuando está en envidia, tiene paz. Tiene gozo. Cuando está en pleito, cuando está en celo, tiene paz, tiene gozo. No puede disfrutar de la herencia que es en Cristo. Porque su alma está desanclada, para usar un término que podamos entender. Está suelta. Y todos estos vientos de la carne y del mundo y de los pensamientos, a cada rato le salen. Mira lo que es una corriente de sospecha que patrocina contienda y hace tantas cosas. Y una vez le di un ejemplo y le puse un video, pero algo que he visto mucho por YouTube le sale. Imagínate una gente que tiene problemas de celo y de control. Le sale, ¿usted quiere saber a dónde está su ser querido? Baja esta aplicación y usted le va a dar seguimiento. Y usted puede, y te da una clave y te da una cosa donde tú vas a saber hasta dónde, en qué lugar, en qué baño, con qué papel. ¿Usted me está entendiendo lo que está diciendo? ¿Cómo se llama eso? Diga hechicería. Hechicería. Porque usted quiere tener una imagen de omnipresente. Omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Estoy en todo lugar. Es una falta, una inseguridad abismal. Es una inseguridad y un rechazo y un menosprecio abismal. Levanta la mano y diga aleluya que sea. La gente que quiere tener control de otro, que le tiene flechado el celular, para saber con quién habla, para saber cuánto gasta, para saber a dónde se paró. Me dijiste que saliste del trabajo. ¿Y cómo? Eso es vida. Y hablaste con la que te dije que no hablaste. Y hablaste con el muchachito que te dije. ¿Y qué es su vida? Entonces usted no ha entregado ni su marido, ni su esposo, ni sus hijos a Dios. Usted quiere tener control, usted quiere ser Dios. Y es un espíritu del mundo. Un espíritu del mundo que te mantiene en agonía. Y está chequeando el celular. Se paró. Tiene 10 minutos parado ahí. Él podía comprar eso en 5. ¿Usted cree que no? ¿Usted cree que no? Sí. Y cuando llega y él no sabe, digo, pero tú estabas en fulano de tal. Entonces el esposo dice que tiene un espíritu profético. La mujer está profética. No, la mujer lo que te tiene flechado. La mujer lo que te tiene con el espíritu de los rusos, ¿verdad? Un espíritu de espía. Con la KGB. La KGB. Eso pasa con hombres, mujeres y padres que quieren tener ese control de los hijos y a las hijas. Olvídese que si Él no edifica la casa, en bajo trabajan los que edifican. Si Él no es el que guarda, nadie guarda, nadie protege. Si tú crees que con control, con manipulación, con chantaje y con amenaza, no va a llevarse a la muchachita, no va a tener sexo, no va a hacer, no, el temor de Dios es lo único que para al hombre de hacer lo malo. Sea cristiano o no. Por eso es que nuestra dependencia de Cristo. Así que suelte el espíritu de la KGB y confía y tenga paz y hereda el reino. Justicia, paz y gozo. Este espíritu ruso aquí, Dios mío. Y se paró y fue y volvió y habló con, yo no sé si que ven hasta con quién que hablan o con quién que se paran. Cuando viene a ver también va a haber una cámara virtual, usted va a ver cosas que no va a querer ver. Usted va a ver cosas que no va a querer ver. Entonces es mejor ver a Cristo. El que busca siempre halla. Así que de tu espíritu raro. Dejemos tu espíritu raro, hermano. Que el Señor nos dé convicción. Que el Señor nos ayude. Se lo dice una mujer que era controladora. No es que lo ha vencido.
Pero yo he aprendido y he visto en mi vida que el Señor lo ha venido un chin, aunque sea un chin logrando. Mi esposo se le ha quedado el celular y yo tengo una cosa, mire, que le revisé el celular y ¿sabe qué hago? Para yo misma poder darme una galleta, lo apago y lo meto en la gaveta. Si él no es responsable de su alma, no lo seré yo. ¿Me está escuchando usted? Dígame, mamá. Con limpiarse. Con guardar la palabra. Eso es lo que nosotros tenemos que invertir tiempo para que nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros familiares conozcan a Cristo como vida. Que conozcan a Cristo como su Señor, su Salvador, que Cristo sea el amor de su vida. Porque si Cristo no lo es, no lo seremos nosotros. A tal magnitud que puedan negarse al pecado. Hay hombres que amando adulteran. Mujeres que amando a sus parejas adulteran. Entonces, el amor que para el pecado es el amor de Dios operando en el corazón del hombre. Es el amor que para que nosotros pequemos. No el amor ni el cariño que tú le tengas a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, ni a tu esposa, ni a tu esposo. Es el amor de Dios que te va, y el amor de Dios y el amor a Dios. ¿Alguien dice amén? Diga, el amor de Dios, que es su misma vida, su misma sustancia, su misma naturaleza, lo que es su misma esencia impartido en nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Es el mismo amor de Dios y el amor a Dios que nos va a parar de pecar y no va a permitir que seamos arrastrados por la corriente de este mundo que está basado en los deseos de la carne, en hacer la voluntad de los pensamientos y en hacer la voluntad de la carne. Nosotros fuimos salvos, regenerados y recibimos vida para hacer la voluntad de Dios. Para hacer, ¿qué? Dígame usted, la voluntad de Dios. Verso 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Juntamente con Cristo, por gracia, sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo. Diga conmigo, estoy en esta tierra para hacer un testimonio de su gracia. Eso es lo que hace un alma anclada en la fe, como dice el escritor de los Hebreos, confiado en lo que Cristo ha hecho. Es un alma firme, es un alma que está en puerto, es una vida estable, es un alma estabilizada. Alguien dice amén, en su mente, en sus emociones, porque ahora depende de la vida y ahora sí puede mostrar a este siglo y a los que vengan las abundantes riquezas de las gracias de Cristo. Porque esas riquezas de vida son las que Dios nos ha dado para heredar en Cristo. Y la principal, ¿qué dice esto? Paz, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No en el mundo usted no va a encontrar eso, pero en el Espíritu Santo, bajo su gobierno, esa es parte de la herencia. Pero quien no está bajo el gobierno del Espíritu, tiene la experiencia de su alma, es salvo. Si está salvo, si Dios lo ama, eso no está en tela de juicio. Estamos hablando de su experiencia en vida. Su alma, un alma desanclada, que no está firme, que no depende de Dios, que no confía en Dios, que lo que tiene es hechicería, pleito, celo, contienda y todas esas cosas que vimos en Gálatas, es un alma atormentada. Es un alma miserable, pobre, teniendo herencia, pero vive en pobreza emocional. Que Dios nos dé por su espíritu la fe, la capacidad para asirnos de las riquezas de Cristo. Para que nuestra alma esté anclada en Cristo. Y aquellos que no conocen a Cristo, solo Cristo le puede dar seguridad. Solo Cristo te puede dar verdadera paz.
Solo en Cristo es que te puede libertar de la corriente del mundo que te quiere meter en la prostitución, en la droga, en las pandillas, que te ofrece riqueza, rápido, todo bonito, barato, sin mucho esfuerzo. Toda esta corriente de moda, que si el arete por aquí, que si el arete por allá, que si el mape, que si el vape, y toda esa corriente mundanal. ¿Qué es lo que hace el vape? El vape explota los pulmones. O sea, no solamente que es pecado porque decimos que es pecado, es que es dañino porque destruye el cuerpo. Y dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y que el que destruye el templo de Dios, Dios también lo va a destruir a él. Y está hablando de la mala administración de nuestro cuerpo. ¿Qué hace el alcohol? ¿Qué hace el cigarrillo? ¿Qué hace el vape? ¿Qué hace la vida de parranda a las 3 y las 4 de la mañana en una discoteca? ¿Qué hace la mala juntiña con gente que son ladrones, que son atracadores, que no tienen vida, que no son de familia? ¿Qué hace una persona en esos vínculos? ¿Qué hace? Se está dañando a sí mismo. Por eso es que la mamá y los papás y los pastores vivimos hablando a los jóvenes para que tengan vínculos limpios, vínculos sanos, vínculos con gente que les sumen, que les multipliquen, que le ayuden a la vida, a la moral, a lo correcto, a lo bueno, a lo santo, a lo puro. ¿Qué tú haces con una amiguita que quiere vivir para arriba y para abajo, enseñando todo y exhibiéndose y tirándose fotos con asuntos? Tú sabes cómo es que se la tiran ahora. ¿Qué hace? ¿Cuál es la productividad? ¿Qué se gana? Pero nuestros jóvenes, que al no tener a Cristo, no tener un alma anclada, y por eso la exhortación a los que no son cristianos: venga a Cristo, conviértase, entrégale su alma a Cristo, crea en Cristo, y por la fe en Cristo el mundo no te va a poder arrastrar a toda su destrucción. Porque lo único que hay en el mundo es destrucción, vicios, malas compañías, pecado, muerte. Pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Hay vida, hay protección, hay paz, hay gozo y hay seguridad. Esa es la herencia. Yo no creo que nadie en sus 5 sentidos quiere evitar eso. Todo el mundo quiere justicia. Todo el mundo quiere paz. ¿Alguien dice amén? Cristiano no. Todo el mundo quiere ¿qué? Gozo, paz, tranquilidad, seguridad eterna después de salir. Todo el mundo quiere eso, porque por eso es que el mundo hace todo lo que hace, pero no lo tiene. Por eso es que tú buscas seguridad, buscas gozo, buscas placer. Los hombres están con 1, con 2, con 3, las mujeres están con 5, con 10, tienen riqueza, y todavía el alma sigue insaciable, no se llena. Mientras más tienen, el mundano ¿qué quiere? Más quiere. El alma desea y no alcanza a tener la llenura. ¿Por qué? Porque el diseño del alma, el alma está diseñada para que solo Dios la llene y la satisfaga. Y todo lo que está fuera de Dios es vanidad, vano y vacío. No tiene esencia, no tiene sustancia, no tiene nutriente. No tiene cómo sostener tu mente, tu vida, tus emociones en tranquilidad. Cristo es nuestra gloria. Su cruz es nuestra gloria. Nos libró del mundo, nos libró del pecado, nos libró del mundo y nos libró de la maldición de la ley. Y nos libra por su vida de ser esclavo de un sistema irredento y esclavizante. Que el Señor nos dé fe. Que el Señor aumente la fe. Y que nuestra alma esté anclada. Diga, mi alma anclada. Oro para que haya gente con un alma firme. Que esa inestabilidad, que hoy estoy arriba y que me siento que llevo todo el mundo y que estoy en la gloria y que Dios está conmigo, y que mañana me siento miserable y que no puedo y rechazo, que esa inestabilidad, dice que un alma inconstante, diga inconstante. Esa inconstancia es porque los vientos del sistema, los vientos de los pensamientos te están golpeando. Y entonces, ¿qué hacen? Te hacen una persona que inconstante. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy estoy bien, mañana. Hoy pienso que todo el mundo es un ángel, mañana pienso que todo el mundo es Satanás. Hoy pienso que todo el mundo me ama y me acepta, mañana pienso que todo el mundo está contra mí. Una inestabilidad. Es un tipo de esquizofrenia, diría un psicólogo. Pero la Biblia lo llama falta de anclar el alma en Cristo. Cristo es el ancla, lo que le da seguridad y estabilidad a nuestra alma. El alma constituida por pensamientos, emociones y voluntad solo tendrá paz y tranquilidad y estabilidad dependiendo de Cristo, de su obra y de su vida.
Póngase de pies.